Hay un hallazgo que me encanta porque explica muchísimo de nosotros. Cuando una recompensa se demora, el cerebro tiende a valorarla menos, sin importar que esta recompensa después sea muchísimo mejor. Y a esto los científicos le han denominado descuento temporal. Preferimos lo pequeño hoy que lo grande después. Y esto aplica no solamente desde el pensamiento, sino desde los niveles de esfuerzo. Cuando el cerebro siente que tiene una exigencia, inmediatamente crea rechazo y se incomoda. Y esto está creando en nosotros una cultura del atajo, que nos está cobrando muchísimo valor, porque lo fácil de hoy lo pagamos después. Y esto no solamente aplica en los negocios, aplica en todo. Preferimos postergar. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen conversaciones difíciles, conversaciones incómodas que han venido aplazando. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos tener una idea completamente maravillosa que está ahí en el checklist de cosas, pero estamos esperando el momento perfecto para llevarla a cabo. Estoy seguro que tenemos un sinnúmero de metas que estamos esperando el recurso económico, estamos esperando la persona perfecta, el socio perfecto, la situación del país perfecta que quizás no llegue. Y eso está generando en nosotros una cultura del atajo que nos está frenando nuestra vida. En esa cultura del atajo tenemos tres componentes y es que preferimos vivir en un mundo donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser fácil y perfecto. Y este último componente, que es la perfección, desde una excelencia que puede dibujarse como un miedo que está disfrazado. Ese miedo que finalmente te está generando una pausa en tu vida. Así que yo los invito a que se pregunten, ¿qué cosas de su proyecto de vida tienen en pausa hoy? Y sobre todo, pregúntese esa pausa desde su proyecto de vida, desde su proyecto empresarial, desde su proyecto familiar, ¿qué está costando en nosotros? Quizás está costando frustración. Quizás estás sintiendo que siempre puedes dar más. Quizás sientes que puedes lograr muchas cosas más, pero estás buscando ese momento perfecto. Entonces en tu vida empieza a generarse cansancio y quizás una frustración. Y esa frustración viene asociada a un desequilibrio en tu confianza. Porque cuando te fallas y no te cumples, tu confianza se empieza a caer. Y cuando tú no confías en ti, inmediatamente empiezas a transmitir esa desconfianza propia en los demás. Pregúntate muy bien, ¿cuáles de los aspectos de tu vida los estás chuleando como en este checklist? Mañana empiezo, después empiezo. Y estás generando sobre tu mesa de negocios, sobre tu mesa familiar, sobre tu mesa de vida, una piedra pesada que no te deja avanzar. Esto es algo que he venido viendo por muchísimos años de mi vida. Desde el acompañamiento a muchas empresas, lo he venido viendo. Y es que tenemos que pasar de la cultura del atajo a generar impacto. Y el impacto se genera con actos reales, con acciones reales, pero sobre todo con conciencia humana. Quiero contarles parte de mi vida. En algún momento estuve divagando en muchos procesos laborales donde finalmente no me sentía bien y estaba en una zona cómoda. Y decía, y siempre había aspirado a tener nuevamente mi empresa, porque ya lo había creado. Entonces empecé a perseguir lo que normalmente conocen como lo ideal. Unos muy buenos cargos, unos muy buenos salarios y unas muy buenas proyecciones profesionales. Pero yo, desde mi proyecto de vida, no me sentía feliz, no me sentía anclado. Pero la excusa más fácil era, aquí tengo un salario que me da algo de estabilidad. Pero estaba renunciando a algo que era el que yo quería. Y aquí llega algo mágico, las personas. Tuve una persona extraordinaria a mi lado, mi esposa. Y mi esposa en algún momento me dijo, pero si no eres feliz, ¿qué te impide tomar la decisión?
Cuando esta maravillosa mujer me dijo esto, yo inmediatamente escalé la montaña y me tiré. Y empecé a descubrir el mundo con el proyecto que ya tenía pensado. Yo venía haciendo acompañamientos empresariales, pero de manera muy informal. Y me enfrenté a una realidad de es mejor hecho que perfecto. Empecé a hacerlo. Fallé muchísimo en propuestas, en precios. Pero cada fallo me iba generando aprendizajes. Y empecé a hacer acción, acción, acción. Todos los días, para cuidar el ingreso, hacía Uber. De 4:30 de la mañana a 12 del mediodía hacía Uber. Almorzaba y me obsesioné con algo. Prospectar, tocar puertas. Y era algo que me incomodaba. Y empecé a prospectar y las puertas que en algún momento me dijeron, aquí estaremos, estaban cerradas. Pero no importaba. Y empecé a trabajarlo. Todos los días de la vida empecé a tomar esa acción, que fue el impacto. Y algo maravilloso pasó. En menos de 6 meses ya no tenía que hacer Uber, porque la agenda la tenía copada, con proyectos, con consultorías, con conferencias, viajando. Y poco después, a los 9 meses, le dije a mi esposa, te necesito, ven, trabaja conmigo, porque ya no soy capaz solo. Ya son 18 años acompañando empresas, más de 500 pymes acompañadas, 15.000 personas impactadas en nuestro proceso de aceleración personal y escalamiento empresarial y más de 30.000 horas de consultoría. Y esto lo veo todos los días. Grandes proyectos, proyectos de crecimiento empresarial, proyectos de crecimiento personal, paralizados por una perfección que seguramente no va a llegar. Y mi recomendación y una palabra que le digo mucho a los empresarios es, practica la cultura metro. Dejar salir es entrar más rápido. Y quizás tenemos que dejar salir paradigmas empresariales. Tú, desde tu posición personal, deja salir paradigmas personales para que empecemos a trabajar en acciones. Y en ese recorrido he encontrado 3 atajos que normalmente se pueden identificar en los equipos. 1, perfeccionismo. Tenemos la estrategia o el proyecto empresarial, y hasta que no lo tengamos todo perfecto no salimos. No, es mejor hecho que perfecto. Démonos la oportunidad de iterar, démonos la oportunidad de microexperimentar, démonos la oportunidad de ir creando la perfección. 2, que es muy, pero muy importante. A veces trabajamos en soluciones sin entender el problema. Y la analogía la hago con el taladro y el hueco. El taladro no se diseñó para abrir huecos. Si lo pensamos muy bien, el taladro es un medio para que en ese hueco se pose un tornillo que va a tener algo mágico. Quizás es esa obra de arte que siempre has querido hacer. Entonces el problema es otro. El problema no es hacer un hueco. Y otro, un sentido de urgencia. Vivimos en empresas, en familias, en contextos donde parecemos unos policlínicos, unas salas de urgencias, todo es pantier, y estamos colapsados porque entendimos que cuanto más ocupados estemos, pues mejor estamos trabajando. Y muchas veces es un ego que se nos está disfrazando. Entonces, hay un mensaje que quiero entregarles. Hay una moneda que es una riqueza que tenemos todos y que posiblemente la tienen hoy, que es invisible, y es, confía en ti. Confía en el proceso, confía en tu conocimiento, confía en tu intuición, confía en las acciones que puedes hacer. Desde el concepto de estrategia, estrategia no es lo que se dice, estrategia es lo que se hace, pero la estrategia es lo que se hace desde tus capacidades, no desde un deber ser. Y a veces queremos construir proyectos empresariales, queremos construir proyectos de vida pensando en el solarcito del vecino. Concéntrate en lo que a ti te hace único, en lo que tú eres diferente. Por eso la moneda invisible es confía en ti. Y en la confianza, cuando tú empiezas a tener confianza, entonces viene un elemento mágico que es tu palabra, creer en tu palabra. Porque cuando tú te empiezas a fallar, empiezas a saber que mañana empiezo y te empiezas a dar permiso. Cuando tú te prometes un proyecto, cuando te prometes un objetivo y lo empiezas a fallar, ya te estás dando permiso. Y eso se vuelve internamente en una excusa que te paraliza. Así que
Cuando tú te fallas, empiezas a caer en un vacío y pierdes confianza en ti. Y recuerden, como es adentro, es afuera. Si tú no confías en ti, no esperes que nadie más empiece a confiar en ti. Yo no quiero prometerles métodos mágicos, porque estos métodos mágicos dependen, nosotros lo podemos hacer mágico, pero depende de nosotros. Yo todo el tiempo veo oportunidades maravillosas, las oportunidades están allí, pero tenemos que tener nosotros la capacidad y la confianza de concretarlas. Yo no quiero hablarles de que todo es posible, porque las cosas no son como tú quieres, las cosas son como son. Entonces quiero proponerles un método que es más humano, para que lo apliquemos en cualquier escenario de nuestra vida. Lo primero, servir. Cuando tú tienes conciencia de servir, más allá de recibir, te vuelves valioso. Y las oportunidades llegan a quien es valioso. Entonces pregúntate cómo puedes estar sirviendo. Y eso nos deja el ego a un lado, porque estamos abiertos. Y el servir tiene dos palabras, servicio. Es el vicio del ser. Tenemos que ser personas para poder entregar. Cuando tú entregas, las oportunidades se abren. Número 2, entiende el problema. Todos tenemos capacidades, pero pregúntate, desde mis capacidades, ¿qué puedo resolver yo en mi entorno que haya por resolver? ¿Qué carencia, qué vacío, qué necesidad hay por resolver en mi entorno? Para que con mis capacidades se pueda entregar. Número 3, hacer. Acción, acción, acción. Date la oportunidad de hacer. No importa que no esté perfecto. Microexperimenta. Número 4, la confianza. Cuando empiezas a confiar en ti, la gente empieza a confiar en ti. Y la confianza se logra también cuando te acompañas de esas personas extraordinarias, como esa mujer que me acompaña hoy. Personas extraordinarias, personas que te sumen, personas que te multipliquen, personas que te proyecten, personas que incluso te incomoden. Porque esas personas que nos incomodan y que nos invitan a salir de esa zona de confort mismo, nos están catapultando. Así que, para hacer esto visible, te propongo una ruta de 7 días con 3 repeticiones. Acciones sencillas. Número 1, servir, servicio. ¿Qué acción de servicio vas a hacer hoy? Todos los días genera un propósito, sírvele a alguien. Siempre va a haber alguien que está esperando por ti y al que tú puedas impactar con una pequeña acción de servicio. Número 2, acciones imperfectas. Si quieres empezar a hacer ejercicio, no tienes que correrte la media maratón. Corre 10 minutos, camina 10 minutos y ve avanzando. Es una acción imperfecta. Número 3, una conversación honesta. Esa conversación honesta primero contigo. Primero háblate a ti, cree en ti. No esperes agradarle a todo el mundo porque seguro que no va a pasar. Tienes que estar convencido es de lo que tú tienes, de esa fuerza que tienes en ti. Y para finalizar, quiero dejarles esta frase. El impacto no es suerte, es consecuencia del valor que elegimos construir. Gracias.